Bueno, mis amados, gracias, pastores, gracias, amados, por invitarme a estar acá. Es una honra estar con ustedes. Los quiero bendecir, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a este grupo de personas, amados tuyos, hijos tuyos. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla a sus corazones en esta tarde. Ministra conforme a la necesidad de cada uno. Y Padre, yo te pido que tu suficiencia sea conmigo. Que no sean mis palabras sino las tuyas. Bendigo el corazón de mis hermanos. Declaro que son tierra buena donde ha de ser sembrada tu palabra para que dé fruto al 100%. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Yo creí que era así la cosa. Bien, amados, cuando Nicky me invitó, me dijo sobre el tema de vencedores, de una vez uno empieza a rebobinar, ¿no? Bueno, ¿por dónde? ¿Qué quieres que comparta con estos hombres? Aunque ya veo hermosas doncellas que nos están acompañando. Y quiero tomar un símil para hablar sobre cómo vencer, cómo ser vencedores. Del autor de la epístola a los Hebreos. Por eso les pido que abran sus escrituras o prendan sus celulares en Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer los primeros versículos. Les aseguro que no me voy a demorar mucho. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Bueno, no, sí, no me diga más. No, me llegaron, le comentaba al amado que él iba primero que yo, sino hoy de sorpresa me llegaron unos invitados a la casa. Entonces mi esposa ya está sola y me dijo: te vas, me dejas. Le dije: pero tú sabes que esto yo lo tengo hace como 2 meses previsto. Pero le pedí el favor que me cedieran para poder salir, porque allá mi esposita debe estar así. Sí. ¿Listos? Hebreos capítulo 12. Dice así la escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué tomo este texto, mis amados? Porque allí el autor de Hebreos habla de la vida cristiana como una carrera. Por eso dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos estamos inscritos en esa carrera. Todos los que hemos recibido a Jesús estamos inscritos en esa carrera. Por eso quiero que te involucres en esto.
Porque creo que si hemos recibido a Cristo, todos estamos allí participando de esa carrera. Lo particular de esta carrera, mis amados, es que no es que tenga un vencedor, sino tiene muchos vencedores. Y somos todos nosotros si llegamos al propósito, a la meta de esta carrera, que es la vida cristiana. ¿Cuál es la meta de la carrera de la vida cristiana? Interesante pregunta. Porque si vamos a correr, si estamos en esta carrera de la vida cristiana, tenemos que saber cuál es la meta. Algo que nos anime, algo que toque nuestro corazón. Y ahí es donde de una vez pues surgen muchas inquietudes, ¿no? No te voy a decir que me lo digas a mí, pero respóndete para ti mismo en este momento. ¿Cuál es la meta de tu vida cristiana? 2 minutos para que te respondas. Sé sincero contigo mismo. ¿Sabes hacia dónde te diriges? ¿Sabes por qué estás aquí sentado? ¿Por qué vienes cada domingo? ¿Por qué recibiste a Jesús? El Padre estableció una meta, que es el propósito por el cual el ser humano fue creado. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 26, que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y les dijo que gobernaran sobre la tierra. El gran propósito de Dios contigo y conmigo, mis amados, es manifestar la imagen de Dios. Fuimos hechos a su imagen. Lo que pasa es que cuando Adán y Eva cayeron, todos caímos y se perdió, como que allí se trastocó ese gran propósito. Pero vuelve y lo recuerda el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Cuando dice así la Escritura: y a los que antes conoció, escuchen esto, a los que antes conoció también los predestinó. ¿Qué es predestinar? Trazar un destino previo. Aquí enseñamos cosas profundas. A los que antes conoció también los predestinó. Escuchen esto: para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que su Hijo, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Ustedes saben que Jesús era el unigénito, pero el Padre te creó a ti y me creó a mí y trazó un destino desde el comienzo para que fuéramos como Jesús, para que Jesús dejara de ser el unigénito y se convirtiera en el primogénito, nuestro hermano mayor. Además de ser nuestro Salvador, es nuestro hermano mayor. Entonces, el gran objetivo, la meta de la carrera cristiana, como el Padre lo estipuló desde Génesis 1, es que seamos hechos como Jesús. Cuando dijo que fuimos hechos a su imagen, en Colosenses capítulo 1, verso 15, dice la Escritura que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y si fuimos hechos a la imagen de Dios, quien manifiesta la imagen de Dios es Jesús.
Por eso es que en Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció también nos predestinó para que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. A veces tenemos metas equivocadas. A veces creemos que la meta de ser cristianos es ser salvos. No, mi amado, ese es el comienzo. Recuerdan que para estar en la carrera hay que ser salvo. Los que estamos en la carrera es que ya somos salvos. No es la salvación. Cuando el Padre nos creó, no había necesidad de salvación, porque nadie había pecado. Entonces esa no puede ser la meta. Otros tenemos como meta de pronto el predicar el evangelio. Pero cuando el Padre nos creó, nadie había pecado, entonces no había que predicar el evangelio. ¿Se pueden imaginar que el hombre no hubiera caído? Entonces no había predicación del evangelio. ¿Están listos para una bomba? A veces creemos, espero que no me echen de aquí, que la meta de la vida cristiana es el cielo. ¿Dónde la Escritura enseña eso? Otra vez, imaginémonos, si el ser humano no hubiera pecado, que era lo que Dios quería, ¿dónde entonces hubiera vivido eternamente el hombre? En la tierra, porque la tierra fue hecha para nosotros. El Salmo 115, versículo 16, anoten por favor. El Salmo 115, versículo 16 dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La doctrina del cielo es netamente católica. ¿Me bajan o me siguen? Esto lo tenemos metido los cristianos en la cabeza y siempre hablamos del cielo. El cielo nos distrae del propósito original, ser como Jesús, manifestar la imagen de Dios. Según parece, esta doctrina, nos ganamos el cielo por haber pecado. Porque es que parece que después del pecado fue que entonces esperamos el cielo. No, nosotros no somos de los que esperamos el cielo, dice el apóstol Pedro. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. ¿No dicen amén? No digan tierra nueva, que era el propósito original de Dios. Ay, entonces no vamos a ir al cielo. No, sí, tranquilos, sí vamos a ir. Pero esa no es nuestra eternidad. Nosotros tenemos una cita en el cielo. ¿Y saben para qué es? Para casarnos con el Señor Jesucristo. Porque somos su novia. Pero después volveremos a reinar, a manifestar el propósito original en la tierra nueva. Porque si no, entonces, ¿para qué? Yo no sé si esta palabra se usa, perdón. ¿Para qué carrizos la tierra nueva? Bueno, ya me metí en un problema, yo no sé si me vuelven a dejar acá. Pero es que los cristianos tenemos santas tradiciones evangélicas que nunca nos preguntamos de dónde salen. En la casa de mi padre muchas moradas hay.
Eso es lo que usamos para el cielo, ¿sí o no? Pero se nos olvida que ahí más adelantico hay 2, 3 versiculitos más adelante. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al sino por mí. Entonces tenemos destino real, propósito real, ser como Jesús. Y donde perdimos nosotros, lo que fuimos destituidos a causa del pecado, no fue del cielo. Fuimos destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Entonces, seremos como Jesús, volviendo al Padre, pero para que se cumpla el sueño de nuestro Padre. Toda una creación que somos nosotros gobernando sobre su creación, que es la tierra. Otro día hablamos de eso. Entonces, mis amados, ¿cuál es la meta de esa vida cristiana? Jesús, ser como Jesús. Yo no sé si esto lo tenías claro. Ese es el sueño del Padre, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y para ser como Jesús, el Padre envió al Espíritu Santo para que habite dentro de ti y dentro de mí. Y Él nos haga cada día más parecidos a Cristo. Su gobierno dentro de nosotros. En la medida en que el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, en esa medida nos va formando a la imagen de Cristo. Pablo le decía a los Gálatas, hijitos míos, Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Se dan cuenta? Anoten los versículos. No me crean a mí, créanle a la Biblia. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cuándo había sufrido dolores de parto? Para que él diga que vuelve a sufrir. Pablo había sufrido dolores de parto por ellos cuando los engendró en el Evangelio. Sufrió por todos sus hijos. Todo eso lo narra la Escritura, todos los sufrimientos de Pablo. Pero ahora que ya sus hijos han recibido a Cristo, dice Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ustedes sí que entienden de eso, amadas. Nosotros, tapaditos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Miren esto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque Pablo lo tenía bien claro. Pablo a sus hijos los quería presentar como Jesús delante de su Padre. Porque él fue el mismo que escribió en Romanos, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el sueño de nuestro Padre. Ver que Cristo crece, se forma dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo que el mundo está esperando ver en nosotros. No está esperando ver otra cosa. Cristos por todos los lados. Cristos más que cristianos. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Es que cada vez que hablo esto me emociono. Entonces, fíjense, mis amados, tenemos que cuidarnos con las metas que tenemos.
Ahora, que si hay que predicar el evangelio, sí, amén, eso es una meta, pero no es la meta. Que tenemos algún proyecto, sí, esos son metas, pero no es la meta. Una cosa es lo que es verdad, otra cosa es la verdad. Son cosas que son verdaderas, pero la verdad es una sola. Y es lo que el Padre se propuso en el comienzo. Guarden ese texto, Génesis 1:26. Ahí es donde está el propósito original de Dios cuando creó al hombre, que seamos hechos a su imagen, para que siendo como Jesús, manifestando la imagen, gobernemos sobre la tierra. Esa es nuestra carrera, mis amados hermanos. Pero ¿cómo se corre esa carrera? Hay dos aspectos para poder vencer en esa carrera. Primero, despojarnos de todo peso. Y segundo, despojarnos del pecado que nos asedia. Lo dice claramente, ¿sí o no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. ¿Se dan cuenta? Es la manera de estar en esta carrera que es la vida cristiana para llegar a ser como Jesús. Primero, despojarnos de todo peso. ¿Qué es peso? Peso es todo aquello que no es pecado, pero que me resta energía para llegar a la meta. Eso es peso. No puede ser lo mismo porque aquí dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Somos expertos en hablar del pecado. Nuestros púlpitos se llenan de hablar del pecado, gloria a Dios. Pero qué poco hablamos del peso. Y a veces el peso es más peligroso que el pecado. Sí, mis amados. Porque es que el pecado es cuando tú vas y caes. Cometes pecado, caes. Eres muy consciente y de una reaccionas. Mientras que con el peso no sucede eso. Imaginémonos, primero, esta carrera no es una carrera de 100 metros planos. ¿Es una qué? Maratón. ¿Por qué sacamos la conclusión que es una maratón? Porque hay que tener paciencia. Hay que correrla con paciencia. Entonces es una maratón. ¿Se pueden imaginar a alguien en una maratón con un morral encima, con zapatos de tacones o con el peso encima? Correrá los primeros, pero poco a poco después, ¿qué va pasando? Se va debilitando. Y si no se quita el peso, llega el momento en que se debilita tanto que ya no se puede parar. Por eso a veces el peso es más tremendo que el pecado, porque el pecado de una te hace caer. Uy, eres consciente. Eso creo. Pero el peso, como no es pecado, entonces lo abrigamos. Pastor, ¿a qué llamas peso? Vuelvo y te digo, todo lo que sin ser pecado te resta energía. Porque para llevar peso hay que gastar energía. Y existen diferentes tipos de pesos, mis amados. Pesos económicos. Yo creo que la gran mayoría tenemos pesos económicos. ¿Qué es un peso económico? Es cuando te metes en una cantidad de deudas que te carcomen por dentro, te quitan la paz y no te dejan ni siquiera orar. O tu oración solamente va a ser pedir plata. Miren lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 12, verso 15, mis amados.
Dice así la escritura en Lucas 12:15. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y estamos en una sociedad de exitismo. Y con el falsamente llamado evangelio de la prosperidad, los cristianos medimos la espiritualidad, ¿sí?, con dinero. Entonces queremos entrar en un afán de tener cada vez más cosas, y por no esperar el tiempo de Dios nos endeudamos. Y las deudas, vuelvo y repito, se convierten en pesos. ¿O quién no ha sentido ese peso? Si hay alguno de ustedes que tiene deuda y no siente peso, díganmela para quitarme este peso que yo tengo encima. ¿Sabe qué he aprendido con esto de las deudas? Porque yo no le estoy hablando que, no tengo deudas. ¿Y sabe qué he aprendido cuando siento que las deudas es ese peso que me resta paz, tranquilidad? Que estoy desfasado en el tiempo de Dios. Adquiero una deuda porque quiero tener algo ya. Y no me tomé la molestia de ahorrar. ¿Por qué? Porque es que ahorrar significa paciencia. Deuda, préstamo, significa deme la plata y lo tengo ya. Ese es el desfase de la vida cristiana que me va a restar energía. Si lo hubiera hecho en el tiempo del Señor, bajo el modelo de Dios, que es ahorrar, pues no estuviera en esas. No digo más. Pesos emocionales. ¿Qué es un peso emocional? Mire el Padre cómo lo pone tremendo allí en Mateo capítulo 10, verso 37. Todos conocemos este texto. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y Gabriel Castro dice: el que ama a esposa, a hijos, no es digno. El que ama a su novia no es digno más que al Señor. ¿No les parece duro esto? El que ama a padre o a madre más que a mí, a su hijo más que a mí. ¿Saben que ese fue el grave problema de la humanidad? Adán amó más a Eva que a Dios. Si hubiera amado a Dios, no le hace caso a Eva. ¿Sí o no? ¿O por qué creen que la Escritura, de una manera bien evidente, cuando el Señor le habla a Adán, le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije que no comieras, maldita será la tierra por tu causa? ¿Por qué le habló en esos términos? ¿Por qué no le dijo por cuanto me desobedeciste? ¿No les llama la atención eso? Anoten Génesis 3:17 para que corroboren que Dios no le dijo por cuanto me desobedeciste, sino por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Amó más a Eva que a Dios. Peso emocional. ¿Cuántos no han desgastado por un peso emocional? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu vida. Si llega un momento que estás desgastado emocionalmente por alguna situación sentimental, eso es peso. Ponlo delante del Señor.
pero estoy enamorado, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo me saco esto de mí? Te voy a dar un consejo. Y recuerde que los consejos no es que yo imponga nada. Pero ¿quieres saber cuándo algo es de Dios? Cuando lo pones en el altar y lo matas. Si es de Dios, resucita. Abraham puso a Isaac en el altar. En su corazón lo mató. Alcanzó a levantar el cuchillo. En su corazón mató a su hijo. Cuando ya en su corazón el Señor se dio cuenta que lo estaba haciendo en obediencia, entonces le mandó ligerito allá el cordero. Pero le devolvió a su hijo cuando lo mató. ¿Saben qué dice Romanos capítulo 1 también, mis amados? Que Jesús, anoten eso, Jesús fue constituido Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. ¿No les parece interesante ese dicho? ¿Cómo así? ¿Era que antes no era hijo? No, pues sí era hijo, pero se comprobó realmente que era hijo cuando lo puso en la cruz y se levantó de entre los muertos. Cuando algo es de Dios, Dios lo devuelve, pero pongámoslo en el altar. Los afanes de la vida. Solamente voy a leer el texto porque ya me está acabando el tiempo. Lucas 8:14. Miren lo que dice Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Todo aquello que te robe tiempo delante de Dios en un placer espeso. ¿Qué tiene de malo que veas televisión? Sí tiene de malo cuando es un placer para ti y no tienes tiempo para tener comunión con Dios. Ahí es cuando tiene algo de malo. Pero ver televisión no es malo. Pero sí tiene de malo cuando te roba el tiempo. Hoy en día, todo el tiempo que le gastamos a esto, esto nos tiene atados a tal punto que, perdón, no quiero mirar, pero ya en la iglesia todos cargamos esto y hemos dejado esto. Yo me hice un propósito en la vida, sabiendo del temor que le tengo a eso. Llevaré mi Biblia, como la llamo, mi morenita, y no la cambiaré por un celular. ¿Está malo? No. Pero es que yo soy de los pastores que mientras hay reunión y el pastor Edgardo está predicando atrás, yo me paro allá, en la parte de atrás, y miro, chismoso, y me doy cuenta que por lo menos los que se hacen atrás, ustedes no, eso es en mi congregación. Sí, porque dirán, bájese de ahí. Mientras que están viendo la palabra, los pocos versículos, están Facebook, WhatsApp, ta. ¿Sí o no? No digo más. Y este es el peor peso de todos, mis amados. El peso de la culpabilidad. Ese es el peso que más debilita a un cristiano.
¿Qué es ese peso de la culpabilidad? Es cuando no tenemos claro, mis amados, la obra de Cristo. Es cuando seguimos atendiendo el dedo señalador de Satanás, que a toda hora nos vive restregando nuestros errores, que a toda hora nos vive señalando nuestros pecados. Eso es lo que más debilita a un cristiano. Y no es que no hablemos del pecado, sino es que cuando siempre se nos señala nuestros errores y nuestros pecados, que es lo que hace Satanás, el acusador de los hermanos, e ignoramos la obra de Cristo, entonces le decimos amén a todo lo que Él nos dice. ¿Usted es malo? Sí. ¿Cómo va a levantar las manos si esta mañana hizo? Sí, amén. Debemos saber algo, mis amados, que la obra de Cristo fue tan perfecta, satisfizo tanto el corazón del Padre, que el Padre ya no ve tu pecado. ¿Lo puedes creer? Puedes decir, Hebreos capítulo 10. Dice así la Escritura. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, escuchen esto, y quiero que tomen esto como lo dice la Escritura. Porque con una sola ofrenda, hablando de Cristo, o leamos desde el 12, dice, pero Cristo, pero, cada vez que ustedes vean un pero en la Biblia, hagan así, mire. Van a aprender mucho cuando hay un pero en la Biblia. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? Porque hizo las cosas bien hechas. Los demás sacerdotes permanecían en pie, Él se sentó. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, miren cómo está Jesús, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y ahora miren, porque con una sola ofrenda, la de Él, su sacrificio, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hoy les quiero decir, no pecadores, les quiero decir perfectos. Perfectos, vencedores, porque con una sola ofrenda, con la ofrenda de Jesús, fuimos hechos perfectos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y escuchen lo que sigue diciendo la Biblia. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, añade. ¿Qué añade el Espíritu Santo, mis amados? Dice y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué añade el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque nos hizo perfectos. El Padre ya no ve tu pecado. ¿Verdad, pastor? Yo no lo digo, ahí lo dice. Que el Padre ya no se acuerda. Nunca, nunca más me acordaré de sus pecados y de nuestras transgresiones. ¿Por qué?
Porque tu pecado, mi pecado, los pecados de todos los hombres ya fueron llevados a la cruz del Calvario hace 2000 años, y la sangre preciosa del Señor Jesucristo nos limpió a nosotros, y por eso hemos sido hechos perfectos. Ahora escuchen, yo sé que más de uno está diciendo, pero yo no soy perfecto. Si es que no es que no cometas nada, eso no lo está diciendo la Biblia. Porque es que yo sé de una vez, no, pero esto no tiene que ver conmigo. Sí, yo no soy perfecto. No, ¿a qué se refiere cuando habla de perfección? ¿Sí están mirando la escritura? Hebreos capítulo 9. Viene hablando del tabernáculo de Moisés y le damos desde el 6 en adelante. Rápido, 9 minutos. Escúchenme, mis amados, lo que dice la Biblia. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, refiriéndose a lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, escuchen esto, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a los que practican este culto. Ya nos dan una idea, ¿no? Cuando se habla de perfección es en cuanto a ¿qué? ¿En cuanto a qué? A la conciencia. A la conciencia, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, gloria a Dios por el pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Escuchen esto, mis amados. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas de los inmundos santifican para la purificación de la carne, miren esta verdad, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿En qué consiste la perfección de la conciencia? En que la sangre de Cristo la limpia. ¿Cómo es que limpia nuestra conciencia la sangre de Cristo? Vamos por allí a otro texto. Ya les leo. Capítulo 10, porque la ley, verso 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no en la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más que conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y escuchen esta gran verdad, mis amados, que el Espíritu Santo abra sus oídos y sus ojos, porque la sangre
de los toros y de los machos cabríos no puede ¿qué? ¿No puede qué? Díganlo bien duro. No dice perdonar los pecados, aunque los perdona, ¿sí? La sangre de Cristo. Lo que dice allí, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de Cristo sí quita los pecados. ¿De dónde? ¿De nosotros? ¿De nuestra naturaleza? No, de nuestra conciencia. Esto es un asunto de fe, mis amados. Cuando tú desconoces que ya todos tus pecados fueron perdonados, entonces viene el acusador de los hermanos, Satanás, y acusa y te recuerda y te dice, y nuevamente entonces tu conciencia queda culpable, te condena y no puedes hacer nada. Vas a servir al Señor, eres pecador, tú no sirves para nada. Vas a adorar al Señor, ¿cómo vas a levantar la mano? Puerco. Y a eso sí le decimos amén. Pero no le decimos amén cuando la Escritura dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces, mis amados, no permitamos la condenación, pues ninguna condenación hay para los que están en. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Voy en la mitad. No te preocupes, toque, ya termino. No, rápidamente. Entonces, fíjense, ¿cómo ser vencedores, mis amados? Primero, ten claro cuál es tu meta. Si no tienes claro la meta, no vas a tener una motivación para llegar a esa meta. El día que yo comprendí esta verdad, hace 25 años, cambió mi vida cristiana. Llevo 43 años de cristiano, pero mi vida cambió hace 25 años como cristiano. Porque yo era de los que disparaba para todos los lados. Hacía una cosa, hacía otra, y tenía todo el vigor, la energía, joven, amando a Cristo. Pero hace 25 años solo tengo un propósito: agradar a mi Padre, para que Él diga de mí un día: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Pero por qué? ¿Por lo que hago? No, no por lo que hago, sino porque vea a Cristo dentro de mí, formado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primero, una meta clara. Segundo, despójate de todo peso. Tercero, del pecado que nos asedia. Ojo, no del pecado que ya cometiste. Recuerda que siempre el pecado nos está asediando. Corramos de ahí. Salgamos como salió José, corriendito. No hablo del pecado porque de eso somos expertos. Pero fíjense, hay otra condición. Volvamos a Hebreos 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. En esto sí que fallamos hoy en día. Paciencia, mis amados, porque estamos en el siglo de la inmediatez. Y vuelvo a esto, ¿no? Aquí está todo inmediato. ¿Necesitas llamar? Perdón, llamo. Antes podías hacer esto. Tienes que ir a la casa. Hoy en día medio se demora un poquito. ¿Por qué hay que ponerle más velocidad a esto? Algún día pensamos, cuando teníamos los teléfonos, de decir: esta ruedita, ¿por qué no se mueve más rápido? No. Estamos en la época del microondas, mis amados.
Estamos en la época del WhatsApp. Antes tú enviabas una carta 15 días de para allá, 15 días de para acá. Hoy en día lo escribes al otro lado del mundo. Entonces nos hemos ido deformando, porque nos hemos ido acomodando a lo que el mundo nos ofrece y creemos que estamos a la moda. Y se desvirtúa en nosotros este concepto bíblico que es fundamental, la paciencia. Del griego upomone, que significa saber esperar bajo circunstancias. ¿Te has dado cuenta cómo te funciona esto? A mí, yo me doy cuenta. Solo entro a un banco y padre, pero ¿por qué allá hay cinco cabinas? ¿Por qué solo atienden 2? Padre, yo soy tu hijo, ábreme camino. Estas cosas no se mueven. Yo soy hijo del rey. Igual me toca que hacer la cola. ¿Por qué? Porque el Señor sabe la importancia de la paciencia, mis amados. ¿Saben qué es lo opuesto a la paciencia, bíblicamente hablando? No es la impaciencia, porque los invito a que busquen impaciencia en la Biblia. Nunca lo van a encontrar, pero sí van a encontrar una palabrita: concupiscencia. ¿Y saben en su original qué significa concupiscencia? Querer tener todo ya. Eso es concupiscencia. Querer tener todo ya. Lo opuesto totalmente a la paciencia. ¿Saben la paciencia qué conlleva, mis amados? Dependencia. Y no nos gusta depender. Queremos manejarlo todo por nosotros mismos. No, para esta carrera, como es de largo aliento, necesitamos paciencia, perseverancia. A pesar de las circunstancias, seguir adelante. A pesar de las pruebas, seguir adelante. A pesar de las dificultades, sigo adelante. Quisiéramos, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Así somos nosotros. La paciencia tiene una misión en nosotros, mis amados. Santiago capítulo 1. Ya se terminó el tiempo. Tenga paciencia. La paciencia tiene una misión en nosotros. Hermanos míos, Santiago 1:2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La carrera va a tener pruebas. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, escuchen, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, la prueba de la fe produce paciencia. La fe tiene que ser probada de esa manera. Y mire lo que sigue diciendo: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Alguien tiene otra versión por ahí de la Biblia? La PDT, la Nueva Traducción Viviente. Sí. A ver, ya. ¿Cuál? Por favor, el verso 3, 4. Verso 3 y el 4. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. ¡Wow! Maduros. La madurez, bíblicamente hablando, no habla de simplemente carácter de hombre. No, la madurez es el carácter de Cristo en nosotros. Es la formación de Cristo en nosotros.
entonces vamos a pasar por situaciones que siempre van a exigir paciencia, porque la paciencia tiene como objetivo esto, mis amados. Pasamos por pruebas, nuestra fe es probada para que tengamos paciencia, y la paciencia nos quiere llevar hacia la madurez. No es una carrera de 100 metros. Bueno, creo que ya debo terminar. Último punto. Tengo que tener claro la meta: Jesús. Ser como Jesús. Segundo, despojándome de todo peso emocional, económico, de la vida y de culpabilidad. Tercero, fuera pecado. Cuarto, paciencia. Y la más importante, termina diciendo allí entonces el apóstol, ¿de qué manera se corre? Puesto los ojos en Jesús, mis amados. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ese puesto los ojos en Jesús, en el original griego, lo que significa es esto: que no haya ninguna cosa que nos distraiga de Él. Si mi meta es ser como Jesús, la manera que tengo para correr, no desanimarme, no desmayar, despojarme de todo peso y tener paciencia, es correr de esta manera: Jesús, 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 Jesús. Es la única manera en que vas a llegar. Tú preguntabas, mi amado hermano, allá, ¿cómo se vive el de Cafitas, no? Puesto los ojos en Jesús. Nunca los quitemos de Él. Seamos personas totalmente cristocéntricas. ¿Cómo es que dices tú? Hechas a morir por Cristo. Que el Señor me los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Lo llevo en el corazón. ¿Lo volvemos a invitar o no? Nosotros te invitamos porque le pedimos a Dios algo nuevo para nosotros. No queríamos oír lo mismo de siempre, sino algo nuevo, y sé que Dios lo hizo hoy contigo. Muchas gracias, Gabriel. Un aplauso para este precioso siervo de Dios. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Perdón que salga corriendo, pero Ya sabemos. Gloria a Dios.